Vamos a continuar con el estudio de los temas. Anteriormente habíamos estudiado el diseño del controlador en adelanto mediante el método del lugar de las raíces. Esta vez vamos a estudiar el controlador en adelanto siempre con el lugar geométrico de las raíces, usando el lugar geométrico de las raíces. Entonces, este diseño se basa en dibujar el lugar de las raíces, añadiendo polos y ceros a la función de transferencia de lazo abierto, un polo y un cero, y hacer que el lugar geométrico de las raíces pase por los polos en lazo cerrado deseados en el plano S. Siempre el método es parecido. Entonces, el controlador en retardo, habíamos dicho, tiene la característica de que el polo lo tiene a la derecha y el cero lo tiene a la izquierda. Por lo tanto, la proporción R2C2 es mayor que la proporción R1C1 en el circuito. Esto lo convierte en un compensador de retardo. El diagrama del circuito es idéntico al compensador en adelanto. Es con amplificadores operacionales y con resistencias y con capacitores. El análisis matemático eléctrico asociado es idéntico al del controlador en adelanto. Los cambios que tienen es que en este caso vamos a hablar de una constante del controlador y la K sub C tiene un símbolo sobre la K y el factor beta ya está asociado al polo del compensador, y en lugar de ser alfa entonces ahora tenemos a beta, y a la derecha están todas las fórmulas para que nosotros encontremos el valor de los componentes electrónicos que van a funcionar después de que hayamos hecho el cálculo del controlador. Entonces con estas fórmulas podemos encontrar cuánto va a valer la resistencia, el capacitor 1, la resistencia 2, la 3, la 4, etc. Ahora, si nos acordamos un poco del tema anterior, lo que hacíamos era encontrar unos polos que nosotros le llamábamos polos deseados. En esta técnica lo que nosotros hacíamos era cambiar la respuesta transitoria del sistema. Eso significaba que cambiábamos el chi y cambiábamos la frecuencia natural no amortiguada original. Y entonces eso hacía que el lugar de las raíces se moviera hacia otro lugar. En este caso, en el compensador en atraso ya no afectamos la respuesta transitoria, sino que afectamos la respuesta en estado estacionario. Con eso nos referimos al error en estado estable. Entonces, en este caso, la compensación consiste esencialmente en incrementar la ganancia de lazo cerrado, sin modificar de forma notable las características de la respuesta transitoria. Eso significa que modificamos el numerador de la función. Por supuesto, cuando cerremos el lazo, el numerador de la función va a aparecer en el denominador. Esto ya lo hemos hablado en las clases presenciales. Entonces, el lugar de las raíces originales en realidad no debe cambiarse mucho, no debe cambiarse de manera significativa. Los polos dominantes del lazo cerrado deben estar en el mismo lugar de la función de transferencia del sistema original. Entonces, esto se va a conseguir si nosotros colocamos un compensador en atraso en cascada con la función de transferencia del camino directo que hemos determinado. Entonces, para evitar un cambio apreciable en los lugares de las raíces, la contribución de ángulo de la red de retardo debe limitarse a un valor pequeño, por ejemplo a 5 grados. Y para asegurar esto se sitúan el polo y el cero muy cerca del origen del plano H. La magia de este tema se centra en eso, en que el polo y el origen del compensador, el polo y el cero de la red de retardo que vamos a diseñar, están muy cerca uno del otro y muy cerca del origen del plano. Entonces,
Los polos de lazo cerrado del sistema compensado solo se alejarán ligeramente de las localizaciones originales. Por tanto, la característica de la respuesta transitoria cambia muy poco. Para hacer que la contribución de ángulo de la parte del retardo del compensador sea pequeña, se requiere que el ángulo esté entre 0 y menos 5 grados. Esto implica que si la ganancia del compensador de retardo se hace igual a 1, la característica de la respuesta transitoria no se altera. Significa que la ganancia global de la función de transferencia de lazo abierto se incrementa en un factor beta, donde beta es mayor que 1. Si el polo y el 0 se colocan muy cerca del origen, entonces puede aumentarse el valor de beta. Se usa un valor grande de beta siempre que sea posible la realización física del compensador de retardo. Hay que estar bien claro que el valor de beta debe ser grande, pero no es indispensable que sea un valor que lo conozcamos de antemano. Eso nosotros lo podemos colocar en la primera iteración que hagamos. Tampoco es que va a ser demasiado grande, tampoco es que va a ser 100 o 50, ¿verdad? Porque entonces podemos tener dificultades para encontrar los componentes físicos del compensador, las resistencias, los capacitores. Entonces, veamos lo que dice la fórmula del error en estado estacionario ante una rampa. Si ustedes se fijan, el diseño de los compensadores le da más importancia a la respuesta del sistema ante la rampa, no ante el escalón. Entonces, si nosotros incrementamos la ganancia, significa un incremento en las constantes de error estático. Si la función de transferencia en lazo abierto del sistema no compensado es GDS, la constante de error estático de velocidad del sistema es KB y es igual al límite de S por GDS. Esta GDS es la función original, sin compensador. Tienen que ordenar sus pensamientos en relación a eso. Entonces, para el sistema compensado, como la función de transferencia en lazo abierto es G de C, que es la función de transferencia del controlador por la función de transferencia del sistema original, la constante de error estático KB, del sistema compensado, se convierte en el límite de G de C por G de S. Esto significa G de C por la KB original, porque este sería el límite relativo a la función de transferencia del sistema original, o sea, del sistema sin compensar. Esto es igual a K sub C, que sería la ganancia del compensador por la constante beta por K sub B, del sistema original sin compensar. Ahora, si el compensador nosotros lo vamos a diseñar en relación a la fórmula que hemos visto al principio, la constante de error estático de velocidad se incrementa en un factor K sub C por beta, siendo K sub C la ganancia del compensador, donde K sub C, hemos dicho anteriormente, tiene un valor bastante aproximado a la unidad. Ahora, dice, el principal efecto negativo de la compensación de retardo es que el cero del compensador que se generará cerca del origen da lugar a un polo de lazo cerrado cerca del origen. Este polo, el lazo cerrado y el cero del compensador generan una cola larga de pequeña amplitud en la respuesta al escalón, aumentándose el tiempo de asentamiento. Ahora vamos a ver cómo es el procedimiento de diseño del compensador. Primero dibujamos la gráfica del lugar de las raíces para el sistema no compensado, cuya función de transferencia de lazo abierto es GDS, y en función de las especificaciones de diseño de la respuesta transitoria, se sitúan los polos dominantes en lazo cerrado en el lugar de las raíces. Ahora suponemos que la función de transferencia del compensador está en función de K sub C, que es la ganancia del compensador, y del cero ubicado en 1 sobre T y del polo ubicado en 1 sobre beta T. Así la función de transferencia de lazo abierto del sistema se convierte en GC por GDS.
Y luego calculamos la constante de error estático especificada en el problema y determinamos el incremento necesario en la constante de error estático para satisfacer las especificaciones. Determinamos el polo y el cero del compensador de retardo que producen el incremento necesario en la constante de error estático sin modificar apreciablemente los lugares de las raíces originales. La razón entre el valor de la ganancia requerido en las especificaciones y la ganancia que se encuentra en el sistema no compensado es la razón entre la distancia del cero al origen y la del polo al origen. Ahora dibujamos una nueva gráfica del lugar de las raíces para el sistema no compensado. Localizamos los polos dominantes en lazos cerrados sobre el lugar de las raíces y si la contribución de ángulo de la red de retardo es pequeña, o sea de pocos grados, los lugares de las raíces originales y los nuevos serán casi idénticos. Habrá una ligera discrepancia entre ellos, pero se pueden localizar sobre el nuevo lugar de las raíces los polos dominantes de lazos cerrados deseados a partir de las especificaciones de la respuesta transitoria. Ahora dice, ajustamos la ganancia K sub C, la ganancia del compensador, a partir de la condición de magnitud, para que los polos dominantes en lazos cerrados se encuentren en la localización deseada. K sub C, la K del compensador será aproximadamente igual a 1. Vamos a ver un ejemplo donde dice, considere el sistema de la figura. Este sistema tiene una función de transferencia de lazo abierto que es 1.06 entre S por S más 1 por S más 2. Entonces hay polos en 0, polos en menos 1 y polos en menos 2. Y hay una K original que es 1.06. Entonces con eso nosotros dibujamos el lugar de las raíces. Sabemos que hay lugar de las raíces entre 0 y más infinito, entre menos 1 y menos infinito, y entre menos 2 y más infinito. Y aquí están los polos de lazo cerrado del sistema original. Entonces, aquí están los polos del sistema original. Ahora venimos con la función de transferencia de lazo abierto, calculamos la función de transferencia de lazo cerrado y encontramos sus polos y vemos que hay un par de polos complejos en menos 0.33 más o menos 0.58J y está el otro polo que está en 2.3386. Estos son los polos de lazo cerrado. Entonces, como vemos, S más 0.33 menos 0.58J y el polo que está a la par son los polos dominantes porque están más cerca del origen. El otro polo está alejado casi 10 veces, ¿verdad?, del polo, de la parte real del polo complejo. Entonces este es el mismo lugar de las raíces de la función de transferencia original, y entonces aquí está el polo en 0.33 más 0.58, tiene un sobreimpulso, dice, de 0.5%, un sobreimpulso de 16% y una frecuencia no amortiguada de 0.66. La ganancia es aproximadamente 1. Acordémonos que para dibujar el lugar de las raíces nosotros usamos acá igual a 1. Entonces determinamos que los polos dominantes en lazos cerrados son menos 0.33 más o menos 0.58J. Entonces procedemos con el diseño. Decimos el factor de amortiguamiento de los polos dominantes 0.5, la frecuencia no amortiguada de los polos dominantes de lazo cerrado es 0.673 y la constante de error estático es 0.53. Si nosotros vemos la función de transferencia del lazo abierto y le sacamos el límite, allí lo que vamos a tener nosotros es 1.06 entre 2 y eso nos va a dar a nosotros 0.53, que sería el valor de el K sub B del sistema original, ¿verdad?
Ahora, como pretendemos incrementar la constante de error hasta 5 segundos a la menos 1, entonces eso significa que vamos a pasar de estar a .53 a 5. Ese es el cambio que vamos a tener. Entonces, vamos a tener un cambio aproximado como de 9.4 veces el valor del K sub B original. Entonces decimos si el K sub B es igual al K sub C por beta por K sub B y el K sub C del compensador es aproximadamente igual a 1, entonces el K sub B del sistema compensado será beta por K sub B. Por tanto, tendríamos que beta es igual a K sub B del sistema compensado entre el K sub B del sistema original, y eso sería 5 entre .53 y nos da aproximadamente 9.43, y nosotros lo aproximamos a 10. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para calcular dónde van a estar colocados el polo y el cero del compensador mediante la fórmula que ya conocemos, que es S más 1 sobre T, S más 1 sobre beta T. Entonces, para incrementar la constante de error estático de velocidad en un factor de 10, se sitúan el cero y el polo del compensador, dijimos, muy cerca del origen. Entonces, el polo está en menos 0.05 y el cero está en 0.05. Dijimos que el beta es igual a la razón entre la distancia del cero entre la distancia del polo ambas hacia el origen. Entonces, si nosotros dividimos 0.05 entre 0.005, eso nos va a dar 10 también. Este mismo 10 que está aquí. Entonces, nosotros elegimos colocar el polo en 0.005 y al multiplicarlo por 10, entonces nos va a dar 0.5. Y ya tenemos el valor del polo y el valor del cero. Ahora, la función de transferencia del compensador de retardo se convierte en K sub C, que es la ganancia del compensador de retardo, por S más 0.05 entre S más 0.005. Y aquí está el sistema completo, ya modificado, ya con el compensador en cascada con el sistema original. Ahora tenemos aquí un diagrama a escala del origen del plano. Entonces nosotros vemos acá que está el polo en 0.005 y luego está el 0 en 0.05. Y en menos 0.33 más 0.58J están los polos del sistema original. Entonces, los que hemos encontrado con el lugar geométrico de las raíces. Entonces, ahora lo que hacemos es encontrar el ángulo alfa y el ángulo teta para ver la contribución de ángulo de esta red de retardo cerca del polo dominante en lazo cerrado, que sería 0.33 más o menos 0.58J. Entonces lo que hacemos es tirar las líneas que forman los triángulos, y entonces en el primer caso vamos a tener un cateto opuesto que sería igual a 0.58 y los catetos adyacentes, uno sería 0.33 menos 0.05 y el otro sería 0.33 menos 0.005, ¿verdad? Eso serían los ángulos, los triángulos que se están formando para encontrar los ángulos. Acordemos que siempre son los ángulos medidos en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, para esto vamos a usar la condición de ángulo, que sería los ángulos desde los ceros menos los ángulos desde los polos es igual a un múltiplo impar de 180. Entonces venimos nosotros y hacemos un zoom, ¿verdad?, del origen del plano. Aquí tenemos el
el polo, y aquí tenemos el 0, y aquí tenemos el polo complejo del lado cerrado del sistema original. Y entonces calculamos los ángulos, dijimos, ya hablamos cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. Entonces tendríamos alfa, dice, la tangente inversa de 0.58 entre 0.3257. Este sería alfa, sería 60-68, y teta sería la tangente inversa de 0.58 otra vez entre 0.28. Y eso da 64.23. Ahora buscamos los ángulos medidos en el sentido del agua del reloj, y sería 180 menos alfa, sería 119.32, y 180 menos teta sería 115.77. Entonces decimos los ángulos desde los polos menos los ángulos desde los ceros nos van a dar un múltiplo impar de 180, y eso significa que 119 menos 32 y menos 115.77, ¿verdad? Para conservar los signos de la fórmula, ya que no hay ceros en el sistema, entonces solo son los ángulos desde el, perdón, uno sí es el del cero y otro es el del polo, ¿verdad? Entonces conservamos los ángulos, y nosotros tenemos entonces un ángulo de 3.54. Como decía, el requerimiento debe estar entre 0 y menos 5. Entonces allí nosotros tenemos, ¿verdad?, un poco el desglose de la fórmula, y aquí tenemos un 3.54 grados. Entonces, debido a que esta contribución de ángulo no es demasiado pequeña, existe un cambio mínimo en el nuevo lugar de las raíces, pero es bien sutil, ¿verdad? Es bien pequeño. Entonces ahora la función de transferencia del lazo del sistema compensado ya es K sub C por S más 0.05 entre S más 0.005 por la función de transferencia del sistema original, y eso se convierte ya ordenadamente en K, ¿verdad? Que K sería igual a K sub C por 1.06, y está el 0 y luego el polo del compensador, y luego los tres polos del sistema original ordenados allí de manera que se vea el polo en el origen y luego los tres polos lineales. Entonces la fórmula nos ha dicho que K es igual a 1.06 K sub C, y entonces el ángulo determinado por el factor de amortiguamiento relativo es, ¿se acuerdan cuando lo vimos en la respuesta transitoria? Decíamos, este beta es equivalente al coseno inverso de chi, y entonces como chi es igual a 0.5, lo hemos encontrado allá cuando hicimos el primer lugar de las raíces, y entonces dice que el coseno inverso de 0.5 es igual a 60 grados. Nosotros tiramos un ángulo de 60 grados acá. Entonces ahora ya cuando tenemos el lugar geométrico de las raíces de todo el sistema, encontramos los nuevos polos, y nosotros observamos que los polos originales están en menos 0.33 más 0.58 J, y los del nuevo lugar de las raíces, que sería el verde, ¿verdad?, tirando la línea a 60 grados, entonces tenemos un menos 0.31, digamos, más un 0.55. Hay un movimiento, pero es bastante pequeño, ¿verdad?, del sistema original, que es el azul, con relación al sistema compensado, que es la línea verde. Y este es el lugar de las raíces que se forma en el origen, ¿verdad?, que no tiene mucha incidencia sobre el comportamiento del sistema. Solamente decíamos que forman una larga cola de tiempo de asentamiento, ¿verdad? Ese es el único problema que da. Aquí está el 0 del compensador, y aquí está el polo del compensador, y este sería el polo de la función original, que está en S igual a 0. Este es un zoom muchísimo más grande del origen del plano. Todo esto lo hacemos con MATLAB, por supuesto.
Ahora, si el factor de amortiguamiento relativo de los nuevos polos dominantes no cambia, ¿verdad? Siguen estando sobre la línea de 60 grados, solo leemos los polos allí en la gráfica del lugar de la raíz, la nueva gráfica. Aquí los hemos leído y entonces decimos S1 es menos 0.31 más 0.55J y S2 igual a menos 0.31 menos 0.55J. Ellos siguen siendo los polos dominantes del sistema. Entonces la ganancia en lazo abierto K se determina con la condición de magnitud y entonces decimos K es los vectores desde los polos entre los vectores desde los ceros, evaluado todo eso en S igual a menos 0.31 más 0.55, porque queremos saber cuánto vale la ganancia en el punto justo de donde están los polos del lado cerrado. Entonces eso nos da 1.0235. Por tanto, la ganancia del compensador es K entre 1.6 y entonces tenemos ahí aproximadamente 0.956 igual a 1, que era el supuesto que habíamos hecho desde el principio. Entonces la función de transferencia del compensador se convierte en 0.956 por S más 0.05 entre S más 0.005. Ahora dividimos todo entre multiplicamos todo por 0.05 y abajo por 0.005 para tener una expresión con unos números un poco más grandes nada más, ¿verdad? Y entonces la función del compensador se transforma en 9.756, 20S más 1 entre 200S más 1. Y el sistema compensado tiene a K igual a 1.0235 y luego está aquí al final, ¿verdad? Como todo está multiplicado por 10, que sería 0.05 entre 0.005, eso da 10. Y entonces 1.023 por da 5.12, ¿verdad? Porque esto sería la manipulación de todos estos números que están aquí, 0.05 y 0.005. Entonces esto da 5.12, ¿verdad? Porque como este también tiene que cambiar. Si este número se divide entre 0.05, entonces significa que este número también. Y si este se multiplica por 0.05, entonces significa que este también. Entonces, aquí da 5.12 como la ganancia del sistema, pero esta nada más es otra forma de expresarlo, ¿verdad? Basta con que lleguemos a la expresión que está al principio, la que sea más clara para nosotros. Entonces, cuando calculamos el K sub B de este sistema, entonces lo que vamos a tener es un resultado del límite de S por G de S. Entonces eso nos da 5.12 segundos a la menos 1. Entonces en el sistema compensado la constante de error estático no es exactamente 5 como nos habían pedido, pero es 5.12, ¿verdad? Entonces es algo que podemos aceptar, que podemos pensar que hemos cumplido con la especificación de diseño. Ahora decimos, como el polo y el cero del compensador de retardo están muy cerca uno del otro y están muy cerca del origen, sus efectos sobre la forma de los lugares de las raíces son bien pequeños. Es como si se anularan el uno con el otro. Pero el lugar de las raíces sigue siendo muy parecido, idéntico al sistema original. Aquí vemos el sistema no compensado, que es el de la izquierda, y el sistema compensado, que es el de la derecha, y ahí están el polo, el lazo cerrado original y el polo, el lazo cerrado del compensador, casi caen en el mismo lugar, ¿verdad? Siempre tirando la línea de 60 grados. Entonces, como dijimos, hay un pequeño lugar de las raíces, aquí lo ven ustedes.
Entonces los lugares de las raíces de los sistemas compensados y del sistema sin compensar son muy similares, ¿verdad? A pesar de que la constante de error estático ahora no es 1.06, sino que es 5.12, ¿verdad? Entonces es casi 9.66 veces más grande. Ahora los otros dos polos en lazo cerrado para el sistema compensado. Aquí tenemos un polinomio de grado 4, ¿verdad? Como puede verse de aquí de la función de transferencia de acá. S por S por S por S da un polinomio de grado 4. El polinomio está completo. Y entonces en MATLAB encontramos las raíces y vemos que aquí están los dos polos del sistema original, los dos polos del lado cerrado del sistema original, bien cerca, ¿verdad?, de los polos del lado cerrado del sistema compensado. Hay otro polo en menos 2.32 y hay otro polo en menos 0.0547. Estos son los otros polos que no conocíamos, ¿verdad? Entonces este está bastante alejado, este está bien cerca del 0 en 0.05, y es lo que decíamos, es como si se anularan unos con otros. Entonces el haber diseñado un compensador de retardo ha incrementado el orden del sistema, incorporando un lazo cerrado adicional cerca del 0 del compensador de retardo. Este par de un 0 y un polo es el que crea la cola larga de amplitud, ¿verdad?, en la respuesta transitoria, y entonces alarga bastante el tiempo de establecimiento. Como podemos ver aquí, es de 30 segundos, es grande, vean. Pero nosotros podemos ver que el sistema compensado tiene un sobreimpulso como del 25%, y el sistema no compensado tenía un sobreimpulso menor, ¿verdad? Pero aún así el sistema ahora tiene un error, un KB muchísimo más grande, por lo tanto un error de estado estacionario más pequeño ante la rampa, porque aquí ante el escalón se ve que el error es 0, ¿verdad? Pero ahorita estamos, eso no lo discutimos, ¿verdad? Tenemos un polo en el origen y eso hace que el error en estado estacionario ante el escalón sea 0, pero estamos hablando de la respuesta ante la rampa, ¿verdad? Por aquí está el diagrama. Nosotros vemos el sistema compensado está más cerca de la rampa, que es la señal de entrada, ¿verdad? Y el sistema no compensado está más alejado. Entonces el error del sistema compensado es mucho más pequeño que el del sistema original. Entonces decimos, de este diagrama de acá, ¿verdad?, podemos decir que el polo en 2.32 está muy lejos, entonces el efecto es pequeño, ¿verdad? Entonces se consideran a menos 0.31 más 0.55 J como los polos dominantes. La frecuencia natural no amortiguada está en 0.63, es aproximadamente un 6% menor que el diagrama original, pero esto lo que implica es que la respuesta transitoria del sistema compensado es un poco más lenta que la del sistema original. Entonces, lo que hemos dicho, ¿verdad?, la respuesta tendrá un mayor tiempo de asentamiento, tendrá un mayor sobreimpulso, pero si nosotros podemos trabajar con estos efectos adversos que se han generado en el sistema compensado, entonces no hay problema, ¿verdad? Esta podría ser una solución satisfactoria. Si no, nosotros probamos con otro valor de beta, a ver qué resulta, ¿verdad? Porque siempre tendríamos que elegir la ubicación del polo, y a partir del beta determinaríamos la posición del 0 del compensador. Entonces, a continuación dice, se comparan la respuesta frente a la rampa como las del sistema sin compensar, que es lo que ya les había hablado anteriormente, y nosotros vemos como el sistema compensado está respondiendo muchísimo mejor. Bien, espero que esto les sirva para estudiar, y siempre cuídense mucho,
Siempre reporten cualquier problema que tengan. Las autoridades nos dijeron que ustedes podrían manifestar cuáles son los problemas que tenían, pero yo creo que lo más importante es que manden sus asignaciones y todo, participen un poco en los foros. Pero quisiera pedirles yo que lean primero las presentaciones o los videos, que me tengan paciencia, ¿verdad? Y que escuchen mis videos y los estudien para que puedan hacer preguntas, hacer consultas que puedan servirles para aprender algo nuevo.